Hola, quiero responder a otra de las preguntas que me han hecho, que tiene que ver sobre el congregarse. Me decían, las iglesias de hoy están en confusión, dividida por muchos desacuerdos de doctrinas y prácticas. Esto es lo que me dice alguien que me escribe. Este es el motivo por el que no pertenezco a ninguna institución. Ya no hay iglesias que practiquen el principio de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Bueno, esta es la pregunta, o digamos la cuestión que ponen en el tablero y a la que yo quiero dar respuesta, ¿no? Porque hay mucha gente que me escriben que, bueno, se sienten mal porque no están asistiendo a una iglesia, porque a las que van, o a las que han ido, pues resulta que son iglesias que no son de sana doctrina. Entonces preguntan, bueno, ¿y qué hacemos? No me estoy reuniendo. Bueno, la respuesta que yo le di a esta persona concretamente es la siguiente. Toda generalización es mala. Y es mala porque es mentira. No se puede afirmar lo que tú afirmas sin caer en ese pecado de la mentira. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso está escrito en Mateo capítulo 16, versículo 18. Hasta ahora, que yo sepa, y lo sé muy bien, Jesús jamás ha fallado ni ha dejado de cumplir su palabra. Estoy seguro de que jamás dejará de hacerlo. Y ustedes lo saben porque Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Debes aprender a diferenciar entre la Iglesia universal de Cristo y las congregaciones locales que la representan. Solo Cristo sabe quién forma la primera, es decir, la Iglesia de Cristo, la Iglesia universal de Cristo. Solo Dios sabe quién es la forma. Ahora, la segunda, las iglesias, las congregaciones, está formada tanto por trigo como por cizaña. Esto es una realidad que lo conocemos por el Evangelio, ¿verdad? Pero sabemos también que Dios se encargará, por medio de sus ángeles, de separar lo uno de lo otro. Pero negar que exista la iglesia no es el camino correcto. Sin duda, la apostasía es una realidad en nuestros días. Sin embargo, aún en el peor de los escenarios, siempre se ha mantenido un remanente fiel. Ha permanecido un grupo de gentes enarbolando la bandera de la verdad bíblica. Es cierto que quizás no la mayoría, pero ya sabemos por la palabra de Dios que Cristo dijo que muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿no? Por esa razón, debemos seguir buscando congregaciones en las que se predique la sana doctrina. Hay que apartarse de aquellos lugares en los que no se predique la verdad. Porque el mandamiento de congregarnos es congregarnos con cristianos, con verdaderos discípulos de Cristo, que perseveren en las doctrinas y en las enseñanzas de Jesús. El mandamiento de Hebreos 10:25 de no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, no es a que nos congreguemos con los testigos de Jehová, o con los adventistas, o con los católicos, o con los evangélicos que no predican la verdad. Es que nos reunamos y que nos congreguemos con hermanos en la fe. Pero claro, siempre que podamos, siempre que tengamos hermanos en la fe con los que congregarnos. Porque si visitamos iglesias y resulta que están predicando cosas que son falsas, que no son verdad, entonces no podemos congregarnos con esas personas. Aunque digan que son cristianos, aunque tenga un cartel en la puerta que diga iglesia cristiana. Por tanto, es importante tener en cuenta esto. Ahora, eso es una cosa y decir que no hay iglesia, que ya no hay iglesia, es otra muy diferente, ¿no? Hay que apartarse de los falsos, pero no hay que negar que haya verdaderos cristianos. Actualmente, con el confinamiento, debido a esta plaga al que nos vemos obligados, pues no podemos asistir a los locales de reunión.
en los que adoramos a Dios, le rendimos culto, estudiamos las Sagradas Escrituras y demás, ¿no? Lamentablemente, algunos están aprovechando esta oportunidad diciendo que esta plaga la ha enviado Dios para cerrar los locales de culto, para que no volvamos nunca más a reunirnos en locales, porque no es la voluntad de Dios. Bueno, estas personas sacan los pies del tiesto, como decimos en Andalucía. Estas personas están sacando textos de su contexto para afirmar que Dios no acepta que su iglesia se reúna en un local, sino que siempre quiso que la iglesia se desarrollara únicamente por las casas. Eso no es cierto. Fue el mismo Señor quien dio instrucciones claras al pueblo de Israel para que construyeran el tabernáculo de reunión, donde el pueblo debía ir a buscar a Dios. Y el tabernáculo era el germen de lo que después sería el templo de Jerusalén, el templo que construyó Salomón. Tanto en el tabernáculo como en el templo, Dios mismo se encargó de dar instrucciones claras, precisas, de cómo debía construirse, de cómo debían acudir ellos a rendir culto y presentar sus respetos al Señor. Lo pueden ver en Éxodo 25, en Primera de Crónicas 28, etc. Así que cuando termine la cuarentena, no solamente podremos, sino que deberemos volver otra vez a congregarnos conforme a la voluntad de Dios. Evidentemente, con aquellos con los que son verdaderos discípulos de Cristo. Si no tienes con quién congregarte, pues es lógico, es decir, tendrás que seguir reuniéndote en tu casa con tu familia, pero los que pertenecemos a una congregación local, pertenecer a una iglesia no es ninguna atadura, como nos la quieren hacer creer. Es un privilegio que Dios nos otorga para poder compartir nuestra fe con hermanos a los que podemos edificar y que también nos pueden edificar a nosotros. Dios nos creó para estar en familia, para estar en comunidad. De hecho, Dios mismo desea una familia. Por ese motivo nos adopta como hijos suyos por medio de la fe en Cristo. Romanos 8:16 lo pueden ver, ¿no? También Dios quiere que nosotros vivamos nuestra fe en familia. Y por esa razón creó la iglesia, cuyo significado, la palabra iglesia significa asamblea, congregación, reunión, grupo de creyentes. Mateo 16:18. Por tanto, es la voluntad de Dios que los creyentes nos reunamos para rendirle culto, para edificarnos mutuamente, para aprender, estudiar y aprender de la palabra de Dios. Dios nos pone en comunidad porque es ahí, en la congregación, donde nos relacionamos unos con otros y aprendemos humildad y obediencia. Es donde Dios trata con nuestro corazón, donde nos perfecciona en la relación con los demás creyentes, porque como está escrito, el hierro con hierro se aguza. ¿Okay? Esa es la relación que Dios va perfeccionando en nuestras vidas. Necesitamos pues reunirnos, ya sea un miembro solo, ya sea en casa con la familia o en la iglesia o en los locales con el resto de la iglesia. Pero si tenemos una congregación de sana doctrina a la que acudir y nos quedamos en casa, estaremos desobedeciendo a Dios, que dice que no debemos dejar de congregarnos. Necesitamos pues reunirnos. Un miembro solo se seca. Y si un miembro se seca, deja de dar fruto. Y si deja de dar fruto, será cortado y será echado en el fuego y arde. Porque así está escrito en Juan capítulo 15, versículo 6. No es la voluntad de Dios que cada creyente vaya por su lado. Porque aunque es cierto que debes tener una relación personal con Jesús, directamente con Él, y es cierto que Cristo es tu pastor, no es menos cierto que Cristo ha puesto pastores en su iglesia a fin de enseñar, a fin de guiar hacia la verdad. No es menos cierto que Dios quiere que tengamos relación con otros creyentes. El apóstol Pablo, tanto en 1 Corintios 12 como en Romanos 12,
habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo y de la relación que unos miembros deben tener con otros. Si el cuerpo estuviese desmembrado cada miembro por su lugar, no sería el cuerpo. Jesús no manda salir de las iglesias. El Señor manda salir de aquellos lugares en los que no se predique la verdad, donde no se persevere en las enseñanzas del Señor. Léanlo en 2 Corintios 6, del 16 al 18. Pero no te equivoques. Aunque es cierto que existan falsos pastores, grupos que no son iglesias, sino que comercian con la fe de la gente ignorante, no es menos cierto que la voluntad de Dios es que tú edifiques a tus hermanos y te dejes edificar por ellos. No es menos cierto que Dios quiere que nos congreguemos. Por esa razón, Dios nos otorga dones, talentos, la capacidad de edificar a otros y de ser edificados por otros. Algo imposible de hacer si no nos reunimos, si no nos congregamos. ¿Cómo si no se podría cumplir la exhortación que el apóstol Pablo hace en 1 Tesalonicenses 5:20, donde dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis? ¿Cómo podríamos hacer eso si no nos congregamos? Si de veras eres un verdadero cristiano, no rehusarás la comunión con una iglesia local, ni el poner tu vida bajo la enseñanza y supervisión de un verdadero siervo de Dios que actúe como pastor para supervisar tu vida y guiarte en el camino de la verdad, enseñándote que guardes los mandamientos que el Señor Jesús ha encargado. Necesitamos estar bajo autoridad, pues de lo contrario jamás aprenderemos, ni sabremos, ni podremos estar en autoridad. Pues no olvides que fue Dios mismo quien instituyó los ministerios, tanto el pastoral como el ministerio del magisterio, con ese fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4, del 12 en adelante. Es Dios mismo quien pone ministros en su iglesia y por medio de ellos Dios nos da dirección, nos capacita para poder servirle, etcétera, etcétera. Si hoy se predica un evangelio fácil y cómodo, es porque esa es la demanda. Mucha gente está dispuesta a recibir ese tipo de evangelio licuado, adulterado, pero muy pocos están dispuestos a soportar la sana doctrina. Es más fácil desligarse de la congregación que pertenecer a un grupo donde ese grupo va a observar tu vida. Y si te desvías, te van a llamar la atención. Es más fácil no estar congregándose, pero la voluntad de Dios es que nos congreguemos. La pregunta que yo te hago es: ¿tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Yo espero que sí, que sigas buscando una congregación de sana doctrina, en la que puedas integrarte, en la que puedas edificar y en la que te puedan edificar y en la que tú puedas edificar también. Así que debes seguir orando, buscando en la dirección de Dios una congregación de sana doctrina, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Dios nos guía a toda la verdad. Juan 16:13, Romanos 8:14. Solo en el caso de que no encuentres una congregación de sana doctrina, solo en ese caso debes quedarte en casa, congregándote con tu familia, rindiéndole culto a Dios e invitando a otras personas que estén en tu misma situación a fin de orar y estudiar juntos la palabra del Señor. Creyendo en el Señor, Él estará en medio de vosotros, porque Él dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él estará en medio de ellos. No dejes de buscar una iglesia de sana doctrina. No ceses en el empeño, porque la palabra de Dios dice que el que busca, halla. Por tanto, aunque no la hayas encontrado hasta ahora, no te pases al otro extremo de decir que no hay iglesia de sana doctrina, porque no es verdad. Sí la hay. Nosotros en la Iglesia Cristiana Berea, tanto en Fuerteventura como en México, en Perú, en Argentina, en diferentes lugares, somos iglesias de sana doctrina. Predicamos la verdad de la palabra de Dios y te invitamos a unirte a nosotros. Pero si no
está cerca de nosotros, busca cualquier congregación de sana doctrina, analízala a través de la palabra de Dios e intégrate si enseñan la verdad. Y si no enseñan la verdad, apártate de ellos, pero sigue buscando. No desistas, busca. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que este nuevo vídeo les sirva para vuestra reflexión. Un abrazo.